principal causa de dimorfismo sexual y muchos de los atributos del macho resultan no adaptativos y, ¿no es cierto?, muchas veces resultan ser muy llamativos. Ya en el caso, ¿no es cierto?, de las aves, tienen que, muchas veces son muy llamativos sus rasgos para atraer a la hembra. Ya en ese caso también van a ser muy llamativos para los depredadores. Entonces, habíamos señalado este caso, ¿no es cierto?, que existía selección intrasexual, que es cuando compiten miembros del mismo sexo para lograr aparearse con el sexo opuesto, y selección intersexual, cuando van a ser algunos atributos de los machos que van a permitir atraer a algunas hembras para la copulación. La adaptación evolutiva se ha logrado a través del resultado de la selección natural, ¿ya? Acá se explica, ¿no es cierto?, cómo han ido ocurriendo algunos procesos que han permitido esta evolución. Son los procesos, estructuras o funciones que permiten que sobreviva y se reproduzcan individuos de acuerdo a lo que puede suceder o no en la naturaleza. O sea, van a ser algunas características que les van a permitir, ¿no es cierto?, a las especies adaptarse, sobrevivir y reproducirse según los cambios que puedan estar ocurriendo en la naturaleza. En la selección natural deben haber interacciones entre individuo, ambiente físico y ambiente biológico. O sea, el ambiente, ¿no es cierto?, físico puede ser, ¿no es cierto?, la falta de agua, el clima, y el ambiente biológico, ¿no es cierto?, cómo van a ir variando las especies alrededor, por lo que puede relacionarse también con una adaptación de un individuo con los factores ambientales. Una condición fundamental a esas adaptaciones es la que puede suceder o no en la naturaleza, que es también la presión selectiva que se puede ir dando, ¿no es cierto?, de acuerdo a los cambios que se van dando en la naturaleza. Y no es una respuesta, ¿no es cierto?, a la selección natural, sino que es una necesidad, ya que se va a ir dando, ¿no es cierto?, con los recursos que hayan o los cambios que hayan, ¿no es cierto?, en el ambiente. A continuación vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo van a ir influyendo algunos conceptos, ¿no es cierto?, en los cambios de las especies. Vamos a tener algunos conceptos como especie, especiación y aislamiento reproductivo. La especie van a ser estos grupos de poblaciones que pueden cruzarse o entrecruzarse entre sí, encontrándose reproductivamente aislados unos de otros. O sea, ellos de otras especies. La especiación es un mecanismo microevolutivo donde surgen nuevas especies a partir de otras ya existentes. Esto ocurre si la población está en aislamiento reproductivo respecto a otros miembros de su especie. Y el aislamiento reproductivo es cuando las especies llevan a cabo diversas maneras, ¿no es cierto?, de aislamiento reproductivo, lo que impide el intercruzamiento en especies distintas. Algunos mecanismos actúan antes de la fecundación, llamándose mecanismos precigóticos o mecanismos postcigóticos. Entonces, como dice, ¿no es cierto?, la última parte, estos mecanismos se van a estar basando cuando ocurra la unión entre el macho y la hembra, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, caso actúan en ese momento o después de la fecundación. Entonces vamos a ver cada uno de estos conceptos y ver, ¿no es cierto?, cómo están influyendo en la evolución de las especies, ¿no es cierto?, caso la van a estar propiciando la evolución o van a estar estancando la evolución. Entonces tenemos en primer lugar a la especiación, que habíamos señalado, ¿no es cierto?, como el proceso
en el cual pueden cruzarse las especies del mismo, de la misma población, ¿ya? Pero que van a estar aislados en algún lugar. Se conoce como el proceso, ¿no es cierto?, mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones, pero van a estar aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí. Y con el tiempo van a ir acumulando otras diferencias genéticas. Vamos a tener dos tipos de procesos de especiación, la alopatría y la simpatría, ya que van a estar explicados, ¿no es cierto?, a continuación. La alopatría es una, como habíamos dicho recién, aislamiento geográfico, ya una especiación geográfica. Consiste en la separación geográfica de poblaciones que comparten un acervo, una característica genética en común, pero que sometidas a diferentes condiciones ambientales van a estar evolucionando en forma independiente y van a estar generando nuevas especies. Eventualmente se expresa un aislamiento reproductivo que es necesario para la constitución de una nueva especie. O sea, ¿no es cierto?, van a estar permitiendo que una especie, ¿no es cierto?, que se genera en un lugar, ya sea por migración, ¿no es cierto?, por efectos del ambiente, estén generando también esta misma especie en otro lugar, pero con el cambio en las condiciones climáticas, estén generando también una pequeña evolución de esa especie en este nuevo lugar. La barrera también, ¿no es cierto?, puede ser geográfica o también puede ser ecológica. La separación entre poblaciones se puede deber, ¿no es cierto?, como decía, debido a la migración o también debido a la extinción de las poblaciones situadas en posiciones geográficas intermedias, o que puede estar medida, ¿no es cierto?, por algún suceso geológico que genere una extinción de estos lugares intermedios. La especiación es el mecanismo más extendido entre los seres vivos, o sea, entre los vertebrados. O sea, es el mecanismo más común que se da de evolución. Es por eso, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo unos ejemplos que tenemos diferentes tipos de aves, ¿no es cierto?, que tienen el mismo nombre, pero que van a tener distintos rasgos dependiendo, ¿no es cierto?, el lugar geográfico en donde se encuentren, ¿ya? Y vamos a tener especiación simpátrica, que se produce dentro de un mismo espacio geográfico y no tiene, ¿no es cierto?, barreras de aislamiento. Y eso va a ser, ¿no es cierto?, porque las nuevas poblaciones van a estar utilizando nichos geológicos diferentes, pero que van a tener lugar dentro de intervalos de distribución de la especie ancestral, ¿ya? Eso es porque van a tener, ¿no es cierto?, cambios dentro de las mismas generaciones y no van a tener un aislamiento geográfico, sino que van a estar igual, ¿no es cierto?, generando cambios dentro de la misma especie. Puede ser aislamiento reproductor, en el caso, ¿no es cierto?, de la especiación simpátrica, y en este caso, ¿no es cierto?, va a ocurrir que van a surgir como consecuencia de la colonización y explotación de nuevos hábitats por individuos genéticamente diferenciados, ya que van a tener alguna mutación. O también van a estar influyendo algunas características como la forma en que se alimenten de distintos recursos, o también, ¿no es cierto?, el ambiente geográfico en el cual se encuentra, ya que tenga alguna característica, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el color de la hierba, del pasto, etcétera, o del suelo. Entonces, por un desarrollo extremo en la variabilidad, ¿no es cierto?, de los genes, en donde se van a producir mecanismos de aislamiento
por las diferencias extremas que puedan estar generando, ya sea en tamaños, forma, conductas, color, etc. Acá tenemos un ejemplo de las Islas Galápagos, en donde, ¿no es cierto?, está allá en la línea del Ecuador, al frente de Colombia y Ecuador, en el Océano Pacífico. En estas Islas Galápagos habitan una gran variedad de especies, principalmente de pinzones, los cuales provienen de una forma ancestral, ¿ya? Provienen, ¿no es cierto?, del continente, que fueron emigrando, ¿no es cierto?, hacia ese lugar, y en ese lugar, ¿no es cierto?, dependiendo la zona, ya sea, ¿no es cierto?, zona central, zona costera, etcétera, etcétera, van a tener igual ciertas características. Las diferentes especies pueden vivir en el suelo, en los árboles o en ambos hábitats, y se van a poder estar alimentando de frutos o semillas o insectos o de la corteza de algunos cactus, cactáceas. Entonces van a estar presentando, como muestra la siguiente imagen, ciertas características de acuerdo principalmente a la forma en que se están alimentando. ¿Ya? Como, ¿no es cierto?, vimos recién, obviamente una especie que se alimenta de frutos va a ser distinta la boca, su pico, a una especie que se alimenta de semillas más duras, porque obviamente, ¿no es cierto?, van a necesitar un pico más fuerte para poder romper estas semillas que generalmente tienen una cáscara encima. Por otro lado, si una especie se alimenta de insectos, también va a necesitar un pico más puntiagudo para poder, ¿no es cierto?, quizás hacerle más daño a los insectos y poder posteriormente alimentarse de ellos. Es por eso, ¿no es cierto?, que vamos a tener acá en este cuadro diferentes formas en las cabezas de de esta especie de pinzones. Tenemos acá cómo influyen los colores, ¿no es cierto?, en las características y en la forma de estos pinzones. Entonces vamos a ir analizando estos cuadros que tienen acá de acuerdo a los colores que presentan. Entonces, en primer lugar tenemos al pinzón con ese nombre, el cual tiene un color celeste que indica que va a ser un pinzón arbóreo, o sea que va a estar viviendo principalmente en los árboles. Después dice que tiene un color verde, el cual señala que se alimenta de frutos. ¿No es cierto? Como si vive en los árboles, él tiene lógica que se alimente de frutos. Y también señala el color rojo, que tiene forma de pico del oro, que serían este de acá. Luego el siguiente también sería arbóreo, que se alimenta de insectos que hayan en los árboles, pero su forma del pico va a ser diferente también y va a tener un pico sondador, ya diferente al anterior, un poquito más largo. La siguiente especie también es arbórea, pero que se alimenta de insectos y que también tiene un pico sondador. Ya solo podemos ver de diferente, que tiene diferente color en las plumas. Pero, ¿no es cierto?, acá tiene los mismos rasgos. La siguiente especie tiene diferencias en la forma de alimentación, ya que dice que se alimenta de cactus. Por lo tanto, va a tener un pico sondador en este caso también, para evitar principalmente las espinas. Y así sucesivamente, ¿no es cierto, chiquillos? Se pueden estar viendo cuáles son algunos de los rasgos, principalmente la forma de alimentación y el lugar en donde estén viviendo van a estar influyendo en algunas de las características que van a presentar estos pajaritos, estos pinzones.
Vamos a saltar a los últimos, que señalan que son pinzones terrestres que se alimentan principalmente de semillas o cactus y que van a estar presentando un pico tronchador, ¿ya? Que va a poder romper estas semillas, ¿no es cierto?, para poder alimentarse. Ya va a ser más grueso, que le va a permitir, ¿no es cierto?, poder aplastar estas semillas y poder romperlas. Entonces nos preguntan, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de mecanismo de especiación será? Ya tendrá que ver con la que vimos recién, ¿no es cierto?, la especiación simpátrica, que va a dar lugar en una misma zona geográfica y que va a tener que ver con algunas características como algunas mutaciones que puedan tener, algunos efectos de los alimentos o de los recursos que tengan en el lugar, o también, ¿no es cierto?, algunas características adaptativas a el hábitat que presente. O si es una especiación alopátrica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de especies aisladas en distintos áreas geográficas. Entonces, como, ¿no es cierto?, están involucrados principalmente la forma en que se alimentan y el lugar en donde están habitando, vamos a estar considerando, ¿no es cierto?, una especiación simpátrica. ¿Simpátrica? Sí. Debido, ¿no es cierto?, a que van a estar influyendo algunos hábitos como dependiendo de lo que se alimenten o los recursos que tengan a disposición. Por otro lado, van a estar influyendo también mecanismos de aislamiento genético, ya que, o sea, que va a estar influyendo la genética en el cambio de las especies. Para que ocurra una especie, para que una especie se separe de otra, es requisito que ambas queden aisladas genéticamente, o sea que no se crucen más estas especies y así se van a estar aislando. Esto sucede porque se establecen barreras de flujo genético. Ya eso es lo que vamos a estar viendo ahora, estas barreras de flujo genético. Como consecuencia del desarrollo de mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿ya? Como consecuencia principalmente de la imposibilidad de procrear descendencia fértil. Ya vamos a estar viendo algunas especies que se generan por distintos motivos que no van a tener la capacidad posteriormente de generar descendencia y porque van a ser principalmente infértiles. Estos mecanismos de aislamiento impiden el intercambio de genes entre poblaciones de diferentes especies. Ya estas especies, ¿no es cierto?, infértiles, se van a estar generando por el entrecruzamiento de especies distintas y que van a estar generando una especie nueva. Por lo tanto, esta especie nueva, para que no genere tantos cambios bruscos de especie, se genera una especie infértil que no se puede reproducir. Existen dos tipos de aislamiento genético, como van a ser los presigóticos, los que van a estar impidiendo que se genere una nueva especie, y mecanismos postsigóticos, los que hacen que esta especie que se genere nueva sea estéril, ya que sea infértil, que no pueda seguir reproduciéndose después. Los mecanismos presigóticos son aquellas situaciones que implican que dos especies no puedan aparearse, o sea, que van a impedir que se forme el cigoto. Principalmente que tengan incompatibilidad de los genitales, también que tengan falta de respuesta al llamado sexual, o sea, que no se genere atracción, ¿no es cierto?, ineficiencia de las feromonas, que no exista compatibilidad entre los gametos sexuales, que no se puedan ni siquiera juntar estos gametos, y que también exista un aislamiento de hábitat o de conducta, que no presenten ni siquiera, ¿no es cierto?, las especies alguna idea de reproducción. Acá tenemos algunos ejemplos de aislamiento presigótico, como van a ser el aislamiento temporal,
en donde tenemos especies similares reproduciéndose en momentos distintos. Aislamiento químico, en donde no actúan las feromonas, ¿no es cierto?, entre las especies. Aislamiento mecánico, en donde hay diferentes estructuras en los órganos reproductivos. Aislamiento gamético, ocurre en plantas y animales, en donde algunas especies no tienen las proteínas necesarias, ¿no es cierto?, para que sus células espermáticas de las especies estén mezclándose. En plantas no permite la germinación del polen si es que no proviene de la misma especie. Y el aislamiento conductual es cuando el cortejo, que debe cumplirse como un ritual por parte del macho para ser aceptado por la hembra, no se cumple, ¿no es cierto? Si es que no son de la misma especie, difícilmente se va a estar cumpliendo este ritual. Y los mecanismos postcigóticos son aquellos que resultan de todas aquellas situaciones en las cuales los cigotos tienen anulada su eficacia biológica. Por ejemplo, se genera un aborto del embrión o del feto en pleno embarazo, ¿no es cierto? Sufre la expulsión del feto por ser, ¿no es cierto?, inviable. También puede ser que estas especies tengan baja vida, por lo tanto, apenas al nacer estén falleciendo o dando muerte. Y también puede ser, ¿no es cierto?, que al ser adultos estén presentando esterilidad o hibridez, ya que es cuando, ¿no es cierto?, no van a poder estar generando alguna reproducción. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas especies infértiles e híbridas. ¿Cómo van a ser, ¿no es cierto?, la unión entre un león macho y una tigresa que dan a la especie llamada ligre? También la mula, que es más conocida, ¿no es cierto?, que es la unión entre una yegua y un burro. También está el cebrazno, que es la unión entre un asno y una cebra. Y el tigón, que es la unión entre el tigre macho y una leona. Ya estas especies, ¿no es cierto?, van a estar presentando algunas características de genes recesivos, ya que se van a estar manifestando, ¿no es cierto?, en su piel, en este caso, ¿no es cierto? Como podemos ver, acá, ¿no es cierto?, tenemos que tiene características de leona y de tigre, o sobre todo aquí en el asno, ¿no es cierto?, en el cebrazno, que tiene las piernas de la cebra, pero el demás cuerpo, ¿no es cierto?, parece un burro o un asno. Y eso va a ser, ¿no es cierto?, por que esos genes se unieron ineficientemente. Entonces, les vamos a estar mostrando también algunas otras imágenes de especies que estén, ¿no es cierto?, siendo infértiles o híbridas. Ya principalmente, ¿no es cierto?, especies relacionadas con los equinos. Miren ese. Que van a estar presentando, ¿no es cierto?, unas variaciones bastante marcadas en los alelos, en sus características físicas. ¿Y ese es de mentira? Eso es de mentira. No se crean todo lo que salga. Sí, no todo es cierto. Algunas especies acá más conocidas, ¿no es cierto? Está también el oso grolar, el cual se puede estar uniendo con el oso polar y el oso grizzly. La narluga, esta especie no la cacho. Narval, el narval lo he escuchado. Parece que es un pez. A ver. Nar.
Una especie de delfín, pareció. La narluga es un narval. Los narvales son parecidos a los delfines. Y una beluga. La beluga tampoco nos sirve. Una cama, que es un camello con una llama. Un gato sabaná, que es un gato doméstico con un gato cerval. Las especies híbridas se producen cuando dos especies relacionadas, que son muy parecidas, esto pueden ser unos tipos de felinos, unos tipos de equinos, unos tipos de peces parecidos, hibridan, crean finalmente a una nueva especie que no se reproduce con ninguno de los dos progenitores, ya que no va a tener la capacidad de fertilidad. Claro. El caso más conocido, ¿no es cierto?, son las mulas, sobre todo acá, ¿no es cierto?, en la zona de campo. Entonces, para terminar, chiquillos, tenemos estos 15 minutitos para trabajar la pregunta esencial de esta semana, en donde dice, pregunta esencial número 22, y es un experimento de Diane. Dice, Diane tomó moscas de la fruta, que es una raza de moscas, de una única población. ¿Ya? O sea, todas las moscas tenían las mismas características. Estas moscas las dividió en dos poblaciones independientes que vivían en jaulas diferentes. Al vivir en jaulas diferentes, las alimentó también de forma diferente. ¿Ya? A una la alimentaba con maltosa y a las otras con almidón. Después de pasar muchas generaciones, se puso a prueba a las moscas para ver con qué otras moscas preferían aparearse. O sea, como vemos en la imagen, teníamos unas moscas, se separaron, se les dieron diferentes alimentaciones por muchas generaciones y posteriormente se les permitió que eligieran ellas con qué especies de moscas preferían aparearse. Como pueden ver ahí, la mayoría de las moscas prefirió seguir mezclándose con el mismo tipo de moscas. Entonces, la pregunta es, ¿qué intentaba demostrar Diane con este experimento? Ya, sobre todo en la parte final, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de especiación o aislamiento va a ser esta imagen? Número 2, ¿cuántas especies de moscas participaron en este experimento? 1, 2, 3. ¿Cuáles? Número 3. ¿Qué resultado obtuvo de la experiencia? ¿Qué resultado generó? ¿Y qué pudo concluir Diane de su experimento? ¿Ya? ¿Qué le permitió, ¿no es cierto?, señalar a propósito, ¿no es cierto?, de que posteriormente liberó a las especies y les permitió, ¿no es cierto?, que copularan libremente. Entonces, chiquillos, ahí tienen que estar relacionando algunos de los conceptos que trabajamos recién, ¿no es cierto?, como va a ser la especiación simpátrica o especiación alopátrica. Ya que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aislamiento geográfico o aislamiento, ¿no es cierto?, dependiendo de la alimentación que puedan estar teniendo estas especies. También pueden estar indicando el tema, ¿no es cierto?, de la selección sexual,
que se dio, ¿no es cierto?, cuando vimos estas especies, ¿no es cierto?, que van a preferir un apareamiento no aleatorio, ¿ya? Debido, ¿no es cierto?, principalmente a que van a querer mantener algunas características del pool genético. Entonces, chiquillos, en la primera parte, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que intentaba demostrar Diane en este experimento? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aislamiento de las moscas en distintos hábitats, ¿ya? Para que lo puedan estar desarrollando con ese aspecto, ¿no es cierto? Los aisló geográficamente.